Bueno, Yo pues es que he vivido en un pudor continuo. Entonces, digamos estás que en el destape como Lina Morgan. mi alma es piedra pómez, ¿sabes? Ahora mismo. Que cuando me pongo como Garcilaso de la Vega no hay quien me soporte. Me gusta cuando te gustas. El que compraba con pesetas en una tienda de ultramarinos no nos oye porque no le va el radiocasete. ¿Sabes? Vaya eso por delante. Continúa. Los que se drogaban en los 70, que Sí, están vivos hoy, sí. esa gente es superviviente. Claro, pero efectivamente eso es un sesgo de supervivencia porque el resto no llegaron, ¿sabes? Entonces tú dices, es que Fíjate, no lo mata nada, claro. A ese ya no. es A un los, sesgo. claro, nos ha jodido. La súper acogida del primer episodio. No vamos a hablar de cifras porque es ofensivo. No diremos Yo si por creo que alto o por bajo. deberíamos publicar las cifras, porque, bueno, claro, evidentemente si alguien escucha esto sabrá las cifras. O sea, tampoco. Sí, porque sabrá que es el único. Bueno, pero yo creo que a mí me da más pudor. Pero bueno. Bueno, Yo es que pues he vivido en un pudor continuo. Entonces, digamos estás en que el destape como Lina Morgan. mi alma es piedra pómez, ¿sabes? Ahora mismo. Bueno, pues como quieras. Pero bueno, la idea de hoy era en principio tratar pues un tema que sin duda entronca con bueno, que es transversal a la generación y que por su importancia nos parece relevante traerlo en los primeros episodios, que es un poco la relación o cómo ha cambiado la visión, ¿no? Que tenemos a nivel generacional con el trabajo y un poco quizás esas promesas no cumplidas, esas frustraciones y cómo eso puede afectar a la realidad laboral de nuestra generación, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema bastante importante. De hecho, yo aquí, gracias a mi amigo ChatGPT, porque es espectacular, proponiendo títulos del podcast, me pareció este buenísimo. ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? Es que espectacular. Y me he permitido el lujo de encontrar una noticia para abrir el episodio de hoy. Ahí te la suelto, ¿eh? Cadena SER, publicado el 10 de mayo de 2025. Yolanda Díaz, de One and Only, De One. promete dejarse la piel para que la reducción de la jornada laboral se haga realidad. O sea, esto implicaría una reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales y podría afectar a 12 millones de trabajadores. O sea, es decir, lo que yo interpreto de esta noticia es que ella ha recogido una, iba a decir querencia, no, sino una petición popular de reducción de las horas de trabajo semanal. Bueno, yo creo que efectivamente esa petición popular viene de generaciones más jóvenes, ¿no? Y de hecho yo lo que pensé cuando me pasaste esta noticia, yo dije, joder, estoy seguro que los de las generaciones por encima de la nuestra dirán, estos son unos flojos que cada vez quieren trabajar menos, ¿no? O sea, en plan, es que estos ya son unos putos blandos. Entonces, Sí, sobre todo por eso aquí yo creo que es uno de los temas en los que hay más contraste de mentalidad, ¿no? Porque, sí. porque antes era, vamos, que ni se te ocurra fichar antes. O sea, me refiero a la salida, ¿no? O sea, Sí, si sí, te sí. tienes que quedar más horas para compensar, para agradar, para asegurarte que no te echen de ese trabajo, vamos, ni se te ocurra salir antes, ni se te ocurra cogerte bajas injustificadas, estas cosas que ahora parece que son la orden del día, ¿no? Y que como que ha habido un cambio de paradigma. Sí, sobre todo porque efectivamente parece que hay antes había una cultura del esfuerzo que yo creo que la clave era que se veía premiado. Es decir, ahora la gente de las generaciones más
los más veteranos, los seniors, digamos, ¿no? De los distintos puestos de trabajo, yo creo que dicen es que ahora no hay tanta cultura de esfuerzo, no se sacrifican tanto, priorizan otras cosas. Y a mí me chirría porque hay veces que puedo ver eso, obviamente hay de todo en todos lados, ¿no? Pero puedo ver eso, pero por otro lado también digo, es que no es que haya menos capacidad de sacrificio. Yo creo que incluso hasta lo contrario. Simplemente es que antes, con el mismo sacrificio, tenías una promesa de un puesto de trabajo garantizado, de unas condiciones que sabías que aunque a lo mejor inicialmente eran malas, pero ibas a llegar a un estatus que prácticamente en el sector que sea, ibas a tener un puesto estable, seguro, ¿no? Como la típica historia de aquel que empieza trabajando de cajero en el banco de su pueblo y acaba de director de oficina, ¿no? Esa Sí. secuencia que parece que es como el camino y la promesa de que así es como te va a ir bien. Y hoy en día eso claramente no es verdad, o sea, eso nadie se lo cree, eso todo el mundo sabe que por mucho que te sacrifiques, por lo mismo acabas en el paro o tienes que, en fin, a nadie le va a importar ese sacrificio porque la demanda es muy alta, la movilidad del propio mundo laboral, ¿no? Ya casi se ve peor una persona que se ha movido poco de empresa, ¿no? Es decir, si llevas 20 años en la misma Sí. empresa, pues probablemente tengas menos valor para otra empresa que te vaya a contratar que alguien que haya estado 5 años en una, 7 en otra, ¿no? Y se haya ido curtiendo. Entonces, la Sí. realidad ha cambiado y la promesa también de un futuro mejor también ya no se cumple. Sí, de hecho, yo creo que estoy de acuerdo contigo. De hecho, yo la sensación que tengo de al menos los trabajos de nuestros padres o de las generaciones por encima, quizás no primaba tanto la vocación, ¿no? Sino no primaba tanto el estoy a gusto, estoy contento en mi trabajo, voy feliz a trabajar, sino que era una mentalidad radicalmente distinta del tipo, tengo que ir a trabajar porque tengo que sacar padre, madre, abuelo, abuela, tengo que sacar una familia adelante y no puedo permitirme no tener un sueldo entrando al margen de me guste o no el trabajo. Y sin embargo yo creo que ahora las generaciones de ahora, pues es verdad que en ese sentido hay muchísimo más cambio de trabajo, los contratos son menos estables, hay más movilidad, como tú bien dices, la gente tengo la sensación de que está trabajando más en lo que le llena, le gusta y si no a otra cosa, porque hoy en día estamos en la cultura de la comida rápida, en la cultura de las citas rápidas, en la cultura también del trabajo rápido. Entonces, si a mí no me gusta un trabajo, no me llena, aunque cobre más que la media, pues cojo mis bártulos y me voy a otro sitio. Entonces, es como que ahí no hay esa cultura, tampoco nos lo están poniendo fácil las instituciones ni los que mandan por encima a la hora de remunerar y de reconocer, como creo que antes sí pasaba. Pero eso, ahora yo creo que hay menos apego a los trabajos porque estamos buscando algo que nos llene o algo que más vocacional. Sí, yo el tema además, yo creo que efectivamente el otro factor añadido es que la realidad cambia mucho más rápido que lo que el propio entramado laboral de las empresas y demás puede asumir, ¿no? Pues hay puestos de trabajo que no existían hasta hace 10 años o menos incluso, ¿no? O sea, es decir, gente que Influencer de está, podcast, por ejemplo. por ejemplo, sin ir más lejos, ¿sabes? Cualquier boca chancla hoy en día puede tener uno. No, pero es verdad, quiero decir, yo me acuerdo de alguna noticia hace, yo qué sé, 10, 15 años que decía no sé, me voy a inventar el porcentaje, el 50%, el 40% de los puestos de trabajo de dentro de 10 años pertenecerán a trabajos que hoy en día no existen. Esto lo decían hace 10, 15 años, no recuerdo bien la noticia, las fechas y tal, ni el porcentaje, pero la idea me pareció un porcentaje altísimo. Y dije, hombre, pero ¿cómo va a ser? A mí me pilló en aquel momento empezando la carrera. Y yo, ¿cómo va a Pues ser? sí, sí, Y sí. efectivamente se sé, o sea, lo que viene siendo fue, ¿sabes? Y en Ahí aquel está, momento no existía la palabra influencer o no existía, yo qué sé, piloto de dron, porque no sabíamos lo que era un dron, ahí ¿sabes? está. Y entonces eso, claro, ¿qué formación, o sea, cómo le vendes a un adolescente de hoy en día o a un universitario? No, mira, tú, el mismo discurso que nos vendieron a nosotros de tú estudia, ponte una carrera, que eso te va a garantizar, porque es lo que nosotros de pequeño nos dijeron, que teniendo estudios te garantizas un puesto de trabajo. Y es como, Tal mira, es que cual. este que no está, a lo mejor no tiene por qué tener estudios o tiene otro tipo de formación no reglada, que no por ello O es se ha peor. puesto a trabajar antes porque lo necesitaba.
de cualquier oficio. efectivamente, pues oye, a lo mejor ese incluso le está yendo mejor y está haciendo algo que le gusta más, es más feliz y gana más y ¿sabes? Lo que sea. Y yo que estudio una carrera más estándar o lo que sea, pues resulta que es que me cuesta mucho más encontrar un puesto de trabajo, porque además todo esto, pues con la inteligencia artificial y todo esto, que está revolucionándolo. Entonces, No es ese discurso competencia. ya no se sostiene, ¿sabes? No, El de no, claramente no. trabaja. Entonces, ese discurso que para las generaciones senior sigue, o sea, es el que tienen integrado y es el que nos ha enseñado a nosotros, choca totalmente con la realidad que hemos vivido porque ese discurso nos ha defraudado, ¿no? Sí, sí, es lo típico de cuando vas a un pueblo y te presenta tu pareja, ¿no? En el pueblo y me dice, ¿tú de quién eres hijo? Esa es la primera frase, claramente. Y la segunda es, A ver. ¿a qué se dedica? ¿O qué estudia? ¿O qué estudios tiene? Te decía, a ver cómo relacionas el Sí, pueblo con esto. sí, sí. Entonces es Vale. como en plan, ya casi me da igual si adaslo con un canuto, me refiero. O ya casi me da igual que no seas un asesino en serie, sino de quién eres, eso para empezar. Sí, ¿Y este de buena quién es? familia, ¿Y evidentemente. este de quién es? Vamos a ver. Dime su apellido y si me suena el pueblo, para empezar. Porque es que igual conozco al churrero que es el hijo del vecino que no sé qué tal, entonces por ahí ya hilas, ¿no? Y lo Totalmente. segundo es, ¿qué estudios tiene o a qué se dedica? Esas eran las preguntas de antes. Ahora, ¿cuáles son las dos preguntas cuando te van a presentar a casa de los padres de tu pareja? ¿Cuáles son las dos preguntas? Así, la primera que se te viene a vuela pluma. Pues la verdad es que no lo sé. Mm, es que hoy No en sé si se te ha dado día. la situación, a mí alguna vez se me ha dado. ¿Y qué preguntas te han hecho? Cuéntame. ¿Es un hombre limpio? Sí, el umbral sin duda ha bajado mucho, sí. Claro, o no, no, eso era coña, ¿no? Obvio. No, es en plan, es buena persona. Claro, o sea, es que parece una tontería el cambio, pero es que eso es un reflejo de cuáles eran las prioridades antes y cuáles son ahora. No, ahora básicamente lo que se busca es que no te hagan daño, ¿no? Es la sociedad de la protección, la sociedad de... pues eso, la sociedad del bienestar, ¿no? De priorizarse el bienestar de uno mismo, y ya va un poco a raíz con lo que te comentaba antes de cambio de trabajo porque no me gusta. Y antes era la sociedad del estatus, la sociedad del oye, que es que si no tiene cierto estudio, lo que decías tú, cierta carrera, no va a poder ser nadie, ¿sabes? Entonces es como, joder, eso, y nosotros, nuestra generación, estamos en absoluto caballo de eso. O sea, ¿por qué? Porque nosotros tenemos a nuestros padres que nos han educado, no todos, evidentemente, de cierta forma, pero es que nosotros a nuestros hijos tenemos que inculcarles otros valores que en muchos casos son radicalmente distintos. Claro, o sea, es contar una historia que sea distinta a la que te han contado porque sabes que la que te han contado ya no funciona. Ya no funciona. Y de esto me has recordado, digamos, o me has hecho pensar en que algo que hemos mencionado un poco tangencialmente, ¿no? El hecho de si antes era estatus, lo que tú decías de sacrificio, ¿no? Y oye, lo importante es traer dinero a casa. Y bueno, el trabajo es solamente un medio y ahora no, ahora necesito que sea algo que me realice o que lo que sea, ¿no? E intentamos que sea algo más satisfactorio a nivel individual o lo que sea, y eso hace que sea más flexible el mundo laboral, pero yo aquí también quiero añadir el tema de la satisfacción y digamos, la felicidad que te reporta, ¿sabes? Es decir, que yo creo que eso es algo que también ha cambiado mucho, es decir, el hecho de a mí esto no me llena, a mí esto no me... Pues lo que tú decías, pues si no cambio, me voy y por lo tanto eso hace, leyéndolo en negativo ahora, que quizás muchas veces por las distintas condiciones sociales de alquileres altísimos, condiciones laborales que son una mierda y tal y que cual, genere muchísima más frustración que antes. Sí, Porque sin antes duda. asumías que era el trabajo el que te tocaba y punto. Pero ahora no es el trabajo que me llena, no es el trabajo que me satisface. Pero no tengo otra opción de momento porque tengo que pagar un alquiler que es carísimo o en fin, lo que sea, ¿no? Entonces creo que eso asocia una frustración o un componente de frustración mucho más
acusado que antes, ¿no? Que yo creo que es otro rasgo fundamental de las generaciones actuales, ¿no? Sí, de hecho, a raíz de lo que tú dices, el otro día se me ocurría una reflexión, ¿no? Con esto de comparando un poco cuáles eran las prioridades que teníamos antes, de pues lo típico, casa, coche, familia, llegar a la jubilación, tener un plan de pensiones, tal, ¿no? Como un esquema de vida muy marcado. Ahora se contrapone, pues, con los cambios de trabajo bruscos, con no atarse a nada, viajar. Entonces yo aquí iba a lanzarte una reflexión, a ver qué te parece. Una reflexión total y absolutamente pensada y meditada. ¿Estamos huyendo de la rutina o simplemente nos adaptamos a un sistema que no nos garantiza nada? Qué bonito, ¿eh? Ay, macho, es que cuando me pongo como Garcilaso de la Vega no hay quien me soporte. Me gusta cuando te gustas. Pocas veces pasa, pero alguna vez me gusta. Sí. Yo creo que es un periodo más de adaptación a la realidad que se impone. O sea, es decir, no creo que... Porque en el fondo todos buscamos una zona de confort que, bueno, a lo mejor generacionalmente esa zona de confort va variando, tiene características diferentes y ahora tiene que ser más dinámica. Bueno, puedo estar de acuerdo. Pero yo creo que hay unos factores externos, pues eso que hablamos, alquileres altísimos, una competencia por puestos laborales mucho más alta que antes, una sobresaturación de títulos en la formación, ¿no? De la gente. Ya tener una carrera, pues en la generación de nuestros abuelos eras el jefe, ¿no? Ahora ya quien tiene una carrera, o sea, no es prácticamente un valor añadido, ¿no? Muchas veces eso es como lo mínimo para acceder a empezar a hablar, ¿no? Dependiendo del sector y tal. Entonces, todos estos factores yo creo que contribuyen a que efectivamente de alguna manera te tengas que adaptar, ¿sabes? Y digan, bueno, pues es que no me queda otra. Yo lo vivo más así, no sé, a lo mejor no es así, pero yo como lo siento como parte de la generación que pertenezco. Sí, porque es que, claro, es que ya es como, ¿no? El trasfondo del podcast es ese. Es que nos estamos adaptando continuamente y somos nosotros los que lo estamos haciendo. O sea, yo sí. es que es muchas veces es cansado, ¿no? Y ya no te digo, sino porque cuando estás a lo mejor pues yo que sé, en debates o con los amigos, con los amigos que me refiero que no sean de la misma generación, sino en el que haya contraste. A lo mejor vamos a poner el escenario de una cena familiar, ¿no? El escenario en el que hay varias generaciones y cada uno pues es de su padre, de su madre. Y Navidad es un momento de recogimiento. Un 26 de diciembre tontorrón con el sol y sombra, clinky. Perfecto, echando me ubico. Un tute, la madre que te parió. Claro. Ya sabemos de los dos quién es el mayor. El tute no es tan viejo, para empezar. Lo que estás metiéndote en una tierra difícil, porque tute es como... El tute es como... ¿Qué te iba a decir yo? Es historia. No sé ni cómo se escribe, Julio. No sabes ni cómo se escribe, ¿no? Con H intercalada. No, pues ni con qué se juega. Una reunión de Navidad en la que... Es que tengo el escenario, o sea, tengo la foto clavada, y a mí al menos en mi familia se ha dado muchas veces, ¿no? Tenemos 2 generaciones por encima, o una generación por encima, o 2, en mi caso una solo, lamentablemente, pero o 2 en muchas familias, que tienen una opinión marcada y de esa burra no la bajas ni pa' Dios, ¿no? Claro. Luego tienes una generación por debajo, o 2 por debajo de ti, que no son millennials, que tienen una idea marcada porque es lo que han mamado, y lo que ya han nacido con el mundo así, y de esa burra no les bajas ni Dios. Y luego en medio estamos nosotros, los millennials, que tenemos que estar midiendo cada comentario, porque si dices que a los niños no les pones calcetines, la abuela te monta el pollo. ¿Por qué no les has puesto calcetines a los niños? Pero oye, sin embargo, tienes que tener cuidado de no decir ella, o sea, de decir ella, porque si no los de la generación de abajo se enfadan porque no has tenido en cuenta a los no binarios. Entonces, eso es cansado. No sé si te pasa a ti, es cansado y da la sensación de que te estás adaptando continuamente, contentando a los dos polos. Al menos yo es como lo he vivido alguna vez. Pues mira, no lo había pensado nunca así, pero no creo que vayas tan desencaminado en el hecho de que generacionalmente recibimos palos de 2 generaciones
muy aferradas a unas ideologías que nosotros no tenemos tan sólidas, porque estamos en medio, efectivamente, al ser esa generación bisagra. No lo había pensado, pero me gusta el punto. Me ha gustado, porque es verdad que quizás, y lo veo casi como un déficit, bueno, no lo sé, no sé si es un déficit, pero eso, ese posicionamiento firme de la generación, las generaciones mayores en sus convencimientos, ¿no? Y de las generaciones más jóvenes que la nuestra, también, ¿no? En otros convencimientos nuevos y distintos. Y nosotros, pues, lo que tú dices, al final tienes que andar con cuidado para no ofender ni los de arriba ni los de abajo. Y parece que al final recibimos palos por todos lados. Bueno, sin que esto caiga en el victimismo, pero veo el punto. Veo el punto, sí. No, somos víctimas. No. O sea, ¿cómo Arroba que sin que policía. caiga joder, ¿cómo que sin que caiga en el victimismo? O sea, es que, claro, porque cada generación, digamos, de cada extremo, ¿no? De cada polo, tiene firmes sus convicciones por norma general, tienen firmes sus convicciones, pero que no se bajan del burro en el sentido, mira, es que yo, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Mi padre, al que adoro, ¿no? Tiene firmes sus convicciones y si no te gustan, no le escuches. O sea, es así, él te lo dice, es así porque yo lo viví así, ¿no? Él vivió la época de Franco, te puedes imaginar. Entonces, es así porque yo lo viví y yo así vivía, ¿no? Y sin embargo, te vas a hablar ahora con cualquier adolescente, y es que ni siquiera se plantean que lo de mi padre sea una opción. No, pero a mí ya no solo eso, sino que ellos están igual de convencidos con sus ideas que tu padre está de las suyas, Eso es, claro. ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque, claro, si a lo mejor te posicionas hacia un lado, pues puedes defraudar en el alma a los del otro. Entonces ya quedas encasillado. Y al quedar encasillado, ya estás diciendo como, si vas para un lado, mira este que es retrógrado, y si vas para el otro, este que se ha pensado que, ¿sabes?, que es demasiado progresista. Entonces, pues, sí, victimismo, por supuesto, es agotador. Al menos en mi caso, porque yo tengo de los dos lados y muchas veces no sé cuál es mi identidad. ¿Quién Bueno, pues soy? de momento es un pequeño alacrán en lo que hemos quedado, ¿no? Sí, señor X. Señor X. Entonces, es frustrante y lo veremos. Y el podcast va de esto. Sí, El sí. podcast va a ir de esto, en Sí, sí, realidad. sí, o sea, eso lo veo, eso lo veo. No sé, yo quizás no lo veo con algo tan negativo, o sea, entiendo las diferencias generacionales, pero bueno, también entiendo que eso, de alguna manera, tiene que haber esa tensión para avanzar, quiero decir, porque obviamente si seguimos en una misma línea, pues es que no avanzamos, es que estamos siempre en el mismo punto, ¿no? Entonces, entiendo que tiene que haber una cierta tensión y una cierta disrupción de temas y, bueno, posicionamientos a veces un poco extremos para que el avance, aunque a veces haya pasos un poco, pues yo qué sé, cuestionables o al lado y tal, pero para que siga el movimiento, ¿no? Al fin y al cabo tiene que haber un cambio. Entonces, Sí, por tú lo eso entiendo definiste que muy forma bien parte un poco más del juego, ¿sabes? O sea, quiero del decir... juego. Sí, tú lo definiste muy bien en el primer episodio, ¿no? Me gustó mucho cuando nos llamaste la generación bisagra, porque es verdad que, hombre, obviamente yo me he puesto en el lado peor, ¿no? Que es el de que recibes palos por todos lados, pero también tiene su parte buena. Es decir, Claro. nosotros digamos que somos los que estamos adaptando y acercando posturas de ambos polos también. Porque porque nos usan como enlace. Es muy bueno, no sé si lo viste tú, un vídeo del hormiguero que ponen en contraposición a abuelillos, o sea, te estoy hablando, Sí, pues, sí. con generaciones de ahora, hablando de todas las identidades de género y tal. Ese contraste es salvaje. En ese vídeo no hay ningún millennial. Claro, son gente joven, Cierto, cierto, cierto. gente muy joven. Entonces, claro, sí, ese vídeo es graciosísimo, si podéis buscarlo porque es graciosísimo Sí, y eso es un resumen de lo que de a lo que nos tenemos que enfrentar nosotros de dos polos radicalmente opuestos. dice, yo soy de no binario, yo Hermenegilda, encantado. ¿No? Yo Eso soy es de Diana buenísimo. y Juliana.
Y eso está bien también, efectivamente, por lo que decías de acercar posturas, porque yo creo que incluso muchas veces por el desconocimiento, por no, o no tener contacto, porque cada vez tenemos menos contacto, ¿no? Entre generaciones, o incluso dentro de la misma generación, por, bueno, las redes sociales y todo eso, pero por muchas veces desconocimiento y no compartir posturas, que cada vez yo creo que se hace menos, mm, le atribuyes al otro ya una posición, o sea, un prejuicio de, bueno, este me va a juzgar mal, Sí. porque es que lo que ves un poco en ese vídeo es como que al abuelillo de 80 y pico años se la suda, ¿sabes? Que decir, oye, no, yo que soy no binario. Bueno, pues muy bien, eres buena persona, trabajas, pues enhorabuena, pues ya está, o sea, que estamos por lo que estamos. O sea que, y a lo mejor el joven pensaba que iba a ser mucho más juzgado, ¿no? O tal, y no, en la realidad muchas veces no es así. Obviamente, por desgracia, otras veces sí, hay problemas con eso, claro que sí. Pero que y yo luego creo que también muchas veces no. socialmente se acepta que su condición es lo más probable es que sea así, ¿no? O sea, me refiero, si tú ves un abuelillo que a lo mejor es muy conservador con sus ideas, no te pones a juzgar lo que porque lo es, sino simplemente asumes que ha vivido un tiempo de más conservador y digamos que convives con ello. Al igual que si tú ves una persona joven, pues es normal que también pienses, oye, pues es que está en otro momento y no lo juzgas. Pero ¿y nosotros? O sea, nuestras opiniones, creo que de largo son las más juzgadas. De largo, porque claro, nadie nos ve, estamos en tierra de nadie en que nadie sabe cómo nos posicionamos hasta que hablamos. Entonces, si a lo mejor te asumen o te encuadran como en un terreno un poquito más conservador y te posicionas con opiniones más progresistas, vas a, hablo progresistas por poner la contraposición, ¿no? O más moderno. Más moderno, sí. Claro, nadie nos ve venir, salvo que nos conozcan, nadie nos ve venir. Entonces muchas veces decepcionamos o muchas veces, ¿sabes? Entonces es como, a mí me parece un trabajo agotador el verdad que no tienes que andar contentando todo lo que se dice de believe in yourself, te da igual lo que diga la gente, claro, sí, pero es que eso todos los días en el trabajo, en la tienda de ultramarinos, en el cine, tal, pues es agotador. ¿Quedan tiendas de ultramarinos? ¿Eso qué? Sí. Ya todos son mercadonas, cabrón. Dios, o sea, vamos a ver, la tienda antes con 500 pesetas. Me cago en la madre que nos parió. Ibas a la tienda de ultramarinos. Los pocos suscriptores que podíamos tener se acaban de ir. O sea, que no. En los que se queden de mi generación, que sigue siendo millennial, pero más tirando para arriba. El que compraba con pesetas en una tienda de ultramarinos no nos oye porque no le va el radiocasete. Vaya eso por delante. Continúa. Probablemente el que nos oiga que tenga YouTube será porque vea a Saber Vivir. Por cierto, noticia, esto claro, no sé cuándo se va a emitir, pero será posterior, o sea que ha fallecido el presentador de Saber Vivir. Ahora que lo menciona. Jordi... ¿Cómo era? No, Jordi Hurtado, el de... Vaya lío tienes. No, Manolo, era Manuel algo, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba el pobre hombre. Pero el del pelito blanco este. Ha debido fallecer tal que hoy. O sea, te voy a llamar La Parca, lo mencionas y de verdad. Coño, claro, es que me había asustado, pensé que era Jordi Hurtado, ese probablemente tenga ahora 30 años. No, Jordi Hurtado es de Indestructinio, lo saben los chinos. Eso. Jordi... joder, y pues prometemos que esto no estaba preparado, o sea, yo he dicho Saber Vivir por decir. No, te lo juro que lo acabo de ver, o sea, antes de empezar a grabar. Confirmamos que ha fallecido y no que va a fallecer, ¿no? Porque, claro. No, claro, o sea, ya falleció. Y hombre, tú sabes que el humor negro siempre tal, pero una cosa que pensé, digo, pues tampoco sabría tanto. ¿Y de qué ha fallecido? No lo sé. Joder, macho. No, o sea, me quedé con ese titular. Ni drogas, ni sexo, ni jamón de yo, entiendo. Sospecho que no, pero dada la edad. Pero oye, no seré yo quien juzgue a la generación senior. Y que he hecho una Esa gente también aguantaba más, porque claro, los que se drogaban en los 70, que están vivos hoy, sí, esa gente es superviviente. Claro, pero efectivamente eso es un sesgo de supervivencia, porque el resto no llegaron, ¿sabes? Entonces tú dices, es que fíjate, no lo mata nada, claro, a ese ya no. Claro, nos ha jodido, ¿sabes?
Es un sesgo de supervivencia. Ahora, a raíz de esto... Como Mick Jagger, ¿no? Que dice, hombre, es que Claro, pero todos los que se quedaron por el camino. Claro, es que estabas hablando de una gente que se esnifó las cenizas de su padre, o sea... ¿Eso en qué categoría de droga se coloca eso? O sea, hombre, ¿te pueden detener por eso? Pregunto, o sea, desde... ¿Sabes? Quiero decir, porque tú dices, ¿es ilegal? O sea, en teoría no he leído más porque, claro, esto es sensacionalista, pero debe ser que estaba autorizado por el padre. No, pero yo voy a... O sea, sí, las últimas voluntades pueden ser las que sean, pero en el Código Penal de Wichita, por ejemplo, en algún lugar, en algún Código Penal de algún país, se prohíbe esnifar cenizas. Hombre, entiendo yo que siempre que no lo quemes tú. No, y si estaba vivo antes, está claro que no. Pero quiero decir, ¿y esto entra en categoría droga? ¿Te da subidón? Pregunta. Yo, es posible que no haya escuchado una noticia más impresionante que esa en mucho tiempo. Porque... claro, porque tú no... O sea, yo no tengo el gusto de conocer personalmente a los Rolling, pero evidentemente, o sea, esa noticia, que además cuando la leí no era en sucesos, no, era, creo que fue portada de la revista de precisamente Rolling Stone. No es por menos, claro. En plan, Keith Richards, fallece el padre de Keith Richards y su hijo se esnifa sus cenizas. O sea, es una genialidad. Lo que hablamos de que claramente son gente que está con una capacidad de sacrificio y entrega al trabajo muy superior a la nuestra. Nosotros no haríamos eso. Ahí está. Ahora que hablas de nifar, el otro día leí un dato. Yo no lo he hablado, ¿vale? Has sacado todo el tema. ¿Ya que sacas tú el tema? Sí. Ya que sacas tú el tema de la cocaína. Sí, correcto. El otro día leí un dato espectacular. Pues claro, esto ya probablemente dé para otro podcast en su día, todo el tema de cómo se ha devaluado la moneda, economía, bla, 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 ¿no? Pero, sí. O no, ya lo dirán los 15 visualizadores de nuestros vídeos. Pero, ¿sabes qué es lo que más ha mantenido el valor en los últimos 50 años? ¿El oro? No, el oro ha ido ganando poco a poco. Eso no te esperaba que te fuera a responder, ¿eh? No, y me has dejado flipante. Bastante bien. Si tú invertías en oro en los 80, hoy tienes más dinero o vale más el oro. Pero, ¿qué es lo que si tú en los 80 comprabas, hoy con el cambio de moneda vale lo mismo? Vale, lo tengo. Sin duda, una acción en el Blockbuster. Sí, de Clancy. Sí, no sé. La cocaína. La verdad que era de no la viste venir, ¿eh? Bueno, yo evidentemente no sé lo que vale ahora un gramo de cocaína, ni me interesa, ni me interesó. No me tengáis aquí por drogo dependiente. Pero dicen que en los años 70 valía 8.000 pesetas. Que no sé si es real, si hay algún cocainómanos de la audiencia, por favor, justifíqueme. Manifiéstense, cocainómanos. Genial. Un gramo valía 8.000 pesetas y hoy vale 50 euros. Pero entonces, o sea, lo que estás diciendo es que es de las pocas cosas que se está abaratando con la inflación. Es probable que la cocaína venza la inflación. O sea, estás haciendo una propuesta al Ministerio de Hacienda y Economía de nuestro país para luchar contra la inflación con parámetros como la cocaína, pregunto. ¿Para quién quiere bonos del tesoro teniendo farlopa? La verdad es que es un dato que desconocía y que no sé interpretar, también te digo. Yo probablemente tampoco, pero claro, están tan seguros los narcotraficantes de que van a ganar que ni siquiera lo encarecen con el cambio de moneda. Es que esa es una conclusión jodida, efectivamente. Claro, porque antes, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y 500 pesetas, te aseguro que con 500 pesetas ibas al cine, tenías palomitas y te daba para una hamburguesa después. Es que te acabas de echar 80 años encima, cabrón. Te lo aseguro. No, pero no es tanto, porque si eres millennial, acuérdate que era año 81, al cine con 15, 16 años ibas y son los años 90. Tampoco es tan descabellado, ¿no? Pues te digo, con 500 pesetas
cine, palomitas, Coca-Cola y hamburguesa después, ¿no? Igual, Ahora claro. con 3 euros, que es el equivalente, dime tú qué haces. Ni en el día del espectador ni del abuelo. Ni para el parque. Ya, Entonces, eso claramente el cine, ¿no? O sea, ha habido una devaluación, pero la cocaína, ¿no? 8.000 pesetas, 50 euros, vale lo mismo. un valor sólido. Pero mira, enlazando con temas de trabajo, efectivamente otro dato que leí yo, no sé por qué se nos ha ido al lado de la corrupción, pero los negocios más lucrativos, así digamos por sectores, ¿no? De lejos, a nivel mundial, son el narcotráfico y el tráfico de armas. O sea, ni cualquier otro sector, negocio que se te ocurra es infinitamente menos lucrativo que cualquiera de estos dos. O sea, O sea, ni siquiera el de concejal. Espectacular. ni siquiera concejal de un pueblo costero de España. Pero sí, o sea que en realidad podemos decir que el mensaje que nos dieron de estudia que te irá bien ya era mentira. Que entonces también, si te dedicas al narcotráfico, te irá mejor. A lo mejor no te jubilas. No creo que te jubiles. Pero bueno, todo es poner alguna balanza. Claramente era mentira. O sea, no sé cómo no lo supimos ver. No lo supimos ver. Pudiendo traficar con Kalashnikov, ¿quién quiere estudiar economía y empresa? Por Dios. Yo eso siempre lo pienso cuando hay un aviso, o sea, una noticia de se hace una redada y se cogen 5 toneladas de droga, de lo que sea, en un barco, en un submarino, porque cada vez es más sofisticado el tema. Declaran 4 la policía. Sí, vale. No nos vamos a enemistar con todos los gremios hoy, por favor. Pero yo lo que pienso es, si eso es lo que pillan, lo que pasa y no se detecta. Bueno, claro. O sea, si ya me parece una salvajada lo que consiguen incautar, o sea, lo que no tiene que ser una salvajada tan grande. Y normalmente cuando lo incautan son meses de operativa. Investigación, sí, claro. Claro, o sea, que es meses de operativa para desmantelar un almacén, coger a los 4 capos, pero claro, ¿qué habrá por detrás? Sí. Bueno, oye, yo creo que hoy ha sido un episodio absurdo. Te iba a decir, digo, va a ir muy en la esencia del podcast, porque es hablar de trabajo, acabar hablando de drogas y narcotráfico. O sea, un trabajo como otro cualquiera. Ahí está. Era mi miedo inicial del baneo, venía por aquí. Porque hoy son drogas. Pero ¿qué será mañana? Esos son los que hayan llegado al capítulo 2, mi enhorabuena, de verdad. Porque sí, porque damos las gracias a quien haya mantenido su atención de tal forma que se quede con ganas de ver el 2 o escuchar el 2, ¿no? Ojo, cuidado. Y esperando que no sea un abogado, porque lo mismo nos empapela. Pero salvo eso, genial. Salvo eso, yo creo que hemos tocado temas bien, actualidad, bien. Sí, gente, temas que le preocupa a la ciudadanía, como el tráfico de armas y cuánto vale la cocaína en los años 80 y ahora. Claro, me imagino al típico, dice, joder, tengo 10.000 euros en la cuenta, los tengo que mover, tengo que invertirlos. ¿Qué hago? ¿Fondos de inversión o cocaína? Claro, pero es que es todo lo contrario. O sea, si lo metes en cocaína, te seguirán valiendo lo mismo y se va a devaluar. Claro, si mientras no los tengas en el banco, para que la inflación no te los coma. Creo que no se ha entendido nada. Los de asuntos internos. Efectivamente, si no recuerdo mal, los de asuntos internos iban detrás de. En fin. Pues nada. Esto solo es un preámbulo de lo que nos puede deparar el siguiente episodio, que Dios sabe de qué hablaremos. Sí, porque no lo sabemos todavía. De hecho, esto lo supimos antes de ayer, de lo que íbamos a hablar. O sea, ¿Y si el de saber vivir? A ver, ¿qué viene? Falleció en una redada. Hostia. Está por aclarar eso, ¿eh? Pero si yo solo he visto el titular de que ha fallecido. Yo no he visto el titular, pero ahora ya he caído en quién era. Pelazo, ¿eh? La verdad es que robusto y sólido, sí. Blanco como un demonio. Pelazo, ¿eh?
No, agarrapatado ahí que eso no se iba ni vamos. Acojonante, eso es cierto. Sí. Pues nada, yo creo que con esto nos podemos ir despidiendo, ¿no? Hasta el próximo episodio, sin duda. Hasta el próximo episodio, gracias por estar ahí y nos vemos con otra barbaridad. Efectivamente. Hasta la próxima. Adiós. Suscríbete, dale like y activa las notificaciones.